El día de hoy vamos a tocar uno de los temas más tensos y sensibles que se están viviendo primeramente en la sociedad estadounidense, pero que evidentemente tendrá un impacto no solo al interior de los Estados Unidos, sino evidentemente en el resto del mundo. Estoy hablando de esta tensión creciente con el tema militar y de esta, de alguna manera, también cambio de rumbo, esta especie de viraje que está ocurriendo en la forma de no solamente de hacer política, sino también de llevar a cabo ciertas políticas de seguridad, insisto, tanto al interior como al exterior de los Estados Unidos, que ya podríamos calificar de políticas trompistas, digamos, ¿no? Este estilo trompista ya se está caracterizando con ciertas eh, cualidades, rasgos, características que empiezan a identificar, pues este plan general, insisto, que Trump empieza a implementar desde que asume y que yo vengo advirtiendo desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo vengo comentando que el Trump que íbamos a tener en esta ocasión como presidente de los Estados Unidos iba a ser muy distinto al Trump anterior. Esta versión de Trump 2.0 que he venido explicando desde hace mucho tiempo, incluso lo vengo explicando desde antes que eligieran a Trump como presidente de los Estados Unidos, pues había llegado a comentar que iba a ser mucho más agresivo que la versión anterior. En muchos aspectos, lo pudimos confirmar desde sus primeros meses en el gobierno, cuando empezamos a ver estas políticas agresivas primeramente a nivel económico, ¿no? Cuando empezó con este tema de los aranceles contra diversos países, pero sabíamos que no solamente se iba a quedar en esto, ¿no? En lo económico. Ahora empezamos a ver que también las presiones de Trump tienen que ver con la línea militar. Y esto también, pues, no es novedad, o al menos, insisto, muchos venimos advirtiendo esto desde que nos dimos cuenta quiénes fueron los principales financiadores de la campaña incluso de Trump y también quiénes son los que, digamos, están invirtiendo más directamente en el gobierno de Trump, donde claramente hubo un aumento en el gasto de defensa de los Estados Unidos y que pues están evidentemente aquí todas las corporaciones de armas y demás. Y esto, insisto, pues básicamente desde entonces nos explica hacia dónde iba a ir o hacia a dónde iba a estar cargada la política de Donald Trump. Es entonces en este contexto que ocurre esta reunión importante, ¿no? Es una reunión que, digamos, creo yo, va a marcar un punto de inflexión con respecto hacia dónde se van a dirigir estos esfuerzos de la, vamos a llamarle, seguridad nacional trumpista en este gobierno de Donald Trump, insisto, tanto al interior de los Estados Unidos como al exterior. Este punto de inflexión es esta reunión en Quantico, donde Trump y Hegseth, con líderes militares, pues sostuvieron esta reunión donde se empezaron a pues marcar ya ciertos lineamientos, insisto, que harán una especie de distinción. ¿En qué consistió esta reunión? Pues de inicio esta reunión en Cuántico tuvo lugar el 30 de septiembre de 2025 en la base del Cuerpo de Marines Quantico, Virginia. Virginia fue un evento sin precedentes en este sentido, convocado por el secretario de Defensa Pete Hegseth, que reunió a casi 800 generales, almirantes y sus asesores senior de todo el mundo, con aviso corto, algunos volaron miles de millas. Trump se unió inesperadamente elevando el perfil del encuentro que generó especulaciones sobre despidos y reformas. Duró varias horas con discursos de Hegseth y Trump, pero sin reuniones
uno a uno confirmadas. Críticos lo llamaron derelicción del liderazgo por su costo y tono político. Antes de seguir, pues hay que entender que, insisto, esta reunión convocó a generales, almirantes, muchos de alto rango y demás. Vamos a decir que una buena cantidad de las figuras militares más importantes de los Estados Unidos, muchos de estos formados en West Point y demás. Hay que entender que, pues evidentemente, y más en el caso de los Estados Unidos, que gran parte de su economía tiene relación a lo militar, tiene relación con lo militar, la economía gringa, la economía estadounidense está directamente vinculada a lo militar, pues no solo es un tema de economía, sino que en este preciso momento y bajo este contexto, pues evidentemente esto también tiene una alta relevancia política, ¿no? En este sentido, y antes de seguir, voy a dejarlo de cualquier forma acá, pero quisiera que vean, pues esta entrada que tuvo Donald Trump me parece muy particular, precisamente, insisto, dando este contexto de con quiénes estaba Donald Trump, y que pues un poquito como para romper el hielo, casi entró con esta línea de un filósofo. Recuerdo de algún filósofo mexicano que decía aquel clásico, ya sé que no aplauden. Había un antiguo filósofo mexicano, no sé si lo recuerdan, que ocupó alguna vez esa frase, pues más o menos como que la quiso recrear el Donald Trump actual, cuando intentó romper el hielo con este especie de chascarrillo, ¿no? Diciendo casi lo que dijo aquel filósofo mexicano en aquel momento, ¿no? Entonces vamos a escuchar así brevemente lo que dijo Trump y su peculiar manera de romper el hielo, ¿no? Insisto, en un evento evidentemente demasiado serio por todo lo que implica y pues que prácticamente era evidente, ¿no? Que no iba a haber tantos aplausos y tantas porras para Donald Trump como suele estar acostumbrado, y él mismo lo dice aquí en Cuántico. So silent before this is very walked into a room so silent before this is very don't laugh, you're not allowed to do that. You know what, just have a good time. And if you want to applaud, you applaud. And if you want to do anything you want, you can do anything you want. And if you don't like what I'm saying, you can leave the room. Of course, there goes your rank, there goes your future. But you just feel nice and loose, okay? Because we're all on the same team. And I was told that, sir, you won't hear a murmur in the room. I said, we got to loosen these guys up a little bit. So you just have a good time. But I want to thank Secretary Hegseth and General Kane, General Raisin Kane for a reason they call him that. When I heard his name, I said, you're the guy I'm looking for. The Joint Chiefs of Staff and so many others in this room who together represent the greatest and most elite fight. Voy a parar un poco aquí, porque insisto que esta fue la entrada, ¿no? O sea, esta manera de Donald Trump de romper el hielo. Incluso desde el inicio se alcanzan a escuchar algunas risillas por ahí, ¿no? Como tímidas, ¿no? Y bueno, ya cuando lanza su chascarrillo, pues se escuchan otras risas más bien nerviosas, sobre todo cuando remata el chiste, diciendo que pues ustedes pueden hacer lo que quieran, es más, se pueden ir, nada más que se van a ir sin su rango, y básicamente pues se van bien lejos de aquí, ¿no? Porque pues van a perder básicamente su lugar. Entonces, pues más bien fueron risas de nervios, ¿no? Las que les terminaron de dar algunos. Y sí destaco, ¿no? La verdad es que también reconozco a todos aquellos que militares, ¿no? Pues que no se rieron, ¿no? De los malos chistes de Donald Trump. También se requiere carácter, dignidad, ¿no?
Y que hay una cierta confusión en este sentido. Ahora pasaré a leer cuáles fueron, digamos, los highlights más relevantes de esta reunión en Cuántico, Virginia. Pero parece que está habiendo una transición en esta línea precisamente de que ahora se está tratando de hacer que las fuerzas militares estadounidenses pues tengan lealtad hacia el líder, en este caso hacia Donald Trump, cuando de manera tradicional esa lealtad, las Fuerzas Armadas estadounidenses en general, eh, pues en teoría la tienen con la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? No es precisamente una lealtad que le deban a una figura política en particular, sino a la defensa de la Constitución de los Estados Unidos. En este caso, y en un momento igual y profundizamos sobre el tema, es muy relevante entender esta pequeña diferencia porque no olvidemos que en los detalles está el diablo y que este pequeño detalle, pero que es muy relevante en el sentido de hacia dónde se hace el viraje, puede marcar una diferencia muy importante en los próximos meses y años de gobierno y que si no se cuida puede llegar, creo yo, a escalar en tensiones complicadas, ¿no? Para los propios estadounidenses incluso. Vamos a terminar de escuchar lo que dice Donald Trump. When I heard his name, I said, "You're the guy I'm looking for." The Joint Chiefs of Staff and so many others in this room who together represent the greatest and most elite fighting force in the history of the world, the United States military. We're very proud of our military. I rebuilt the military during my first term. It's one of the greatest achievements. We had the greatest economy in history, and I built the military. Those are the two things I say more than anything else. And I also kept us safe at the borders. We had very good borders. We didn't have people coming in from jails and prisons and everything like took place over the last 4 years. They'll never forget what happened to this country over the last 4 years with the incompetence. There could be no higher honor than to serve as your commander-in-chief. It is a great honor. I look at you, you're just incredible people. But because the left doesn't want to hear that. But we're running it based on common sense and based on love of our country. But I want to salute every service member who has helped us carry out this critical mission. It's really a very important mission. And I told Pete, we should use some of these dangerous cities as training grounds for our military, National Guard, but military. Never walked into a room so silent before. Es, insisto, una cosa muy relevante. De hecho, vi que hubo poca cobertura de medios en general sobre este tema que es tan relevante que, insisto, marcará un punto de inflexión de aquí hacia adelante. Pero bueno, a ver, tomando cosas breves de lo que del discurso que acaba de dar Trump, bueno, más bien de que acabo de mostrar. Primero hay que entender y no olvidar que para los estadounidenses la institución militar estadounidense es de muy alto respeto, de muy alto orgullo, ¿no? Les genera mucho orgullo esta institución militar estadounidense, las Fuerzas Armadas estadounidenses, insisto, son de muy alto respeto para los estadounidenses, los Marines, en fin. Eso lo entiende Trump y ustedes pueden ver aquí, a diferencia de otros lugares en donde él se presenta, se ve un Trump un tanto más, pues más equilibrado, ¿no? Porque sabe con quiénes está hablando. Y de alguna manera también se puede ver que creo que está creyendo su discurso. Sí, Trump creo que debe de tener un respeto, ¿no? Creo que lo dice con verdad, hacia algunos de los que están ahí. Ese es el pequeño detalle. Porque también no se puede negar que ha sido polémico Donald Trump prácticamente desde que volvió a entrar. Y ha habido ya casos, varios, donde hay militares que terminan criticando directamente a Donald Trump, y Donald Trump también se ha tenido que confrontar con un par de militares de manera directa, incluso ya hasta mediática, ¿no? Donde, insisto, ha habido desde
veteranos con los cuales se ha terminado confrontando Donald Trump por haberlo criticado, ¿no? Entonces es muy importante ver este punto de inflexión y tomarlo, insisto, con esta relevancia porque para muchos que tal vez no entiendan la importancia de esto, aquí se está jugando demasiado. En esta reunión hay mucho en juego y hay muchos cambios. Y hay, al parecer, un plan, insisto, trompista de seguridad que es distinto y se quiere desmarcar, incluso aquí medio lo comenta, ¿no? No dijo el nombre de Biden directamente, pero habló del periodo de la incompetencia, que generalmente él siempre en sus discursos se refiere así con el tema de Biden. Eh, y bueno, por último cierra, incluso aquí todavía se alcanza a escuchar en este pedacito, hablando de algo muy relevante que es que va a estar tomando una especie de campos de entrenamiento a algunas ciudades. Obviamente esto lo hemos llegado a ver ya, ¿no? Cómo es que se están desplegando fuerzas tanto de ICE, policiales e incluso ya también en algunos casos hasta el propio ejército en ciertas ciudades de Estados Unidos, lo cual evidentemente es echarle un poquito más leña al fuego, creando tensiones, particularmente además en ciertas ciudades demócratas, ¿no? No es casualidad que sea también en ciudades demócratas. Esto se tiene que tener mucho cuidado precisamente para no escalar, porque no sabemos si por ahí vaya el plan, escalarlo tanto que la película de Alex Garland de Civil War se termine concretando, ¿no? En realidad. Y esto sería en verdad un riesgo, insisto, no solo para los Estados Unidos, no solo como una guerra civil que podría llegarse a desatar en los Estados Unidos, sino que evidentemente si esto pasara, pues sería muy grave también para el resto del mundo. Hay una declaración, la voy a buscar y la voy a poner acá, del propio Newsom, que decía que él aseguraba o presentía ya con una seguridad casi total que no se iban a llevar a cabo las elecciones, las siguientes elecciones presidenciales. Más o menos así dejó el comentario al aire, ¿no? Como sujeto a la interpretación de que, como queriendo insinuar que por este tipo de cosas, por alguna especie de caos, probablemente no se pudiesen llevar a cabo las elecciones, las próximas elecciones en los Estados Unidos. Y esto te lo está diciendo no un conspiranoico, te lo está diciendo el gobernador de California. Entonces, hay muchas señales, yo diría, si hablamos en términos de red flags, hay muchas malas señales que nos están anunciando, no de hoy, porque insisto, esto muchos venimos advirtiendo que la estrategia trompista de seguridad, tanto al interior como al exterior de los Estados Unidos, es una estrategia sumamente agresiva. Ya he hablado en otros comentarios que vamos a decir que es como una mezcla ahora entre doctrina Monroe, destino manifiesto, el plan Truman, en fin, es un revoltijo de estrategias kissingerescas. Es como si vieras el manual de Kissinger y lo llevaras todavía más lejos, ¿no? Y además en un estilo muy trompista, ¿no? Es como los planes de Kissinger a la Donald Trump. Si Kissinger estuviera vivo hoy, se daría cuenta que Trump está utilizando muchas de sus lecciones. Pero insisto, además esto no pensemos que esto es Donald Trump, esto es USA. O sea, Estados Unidos es esto. Haciendo un ejemplo paralelo, un símil, ¿no? Es como si estuviéramos viendo, y lo he dicho en un par de ocasiones, algunos capítulos de The Voice que se está llevando a cabo tal cual hoy en los Estados Unidos, ¿no? Y en este caso, pues Trump es Homelander, para tenerlo claro. Y en este sentido va a llevar a cabo políticas tanto al interior como al exterior.
Y aquí el tema sobre todo es qué tanto se va a estirar esa liga y esperemos que no se estire tanto al punto en que se rompa, porque una vez que se rompa, insisto, esto se va a convertir ya no en la serie de The Boys, sino en la película de Civil War de Alex Garland de A24. Es muy relevante y también llevo meses comentando que esa película nos explica demasiado. Tiene 2 años que se estrenó esa película, pero pues básicamente no solo era una profecía, era una advertencia de lo que estaba por ocurrir, y más ahora que nunca se siente que esa puede llegar a convertirse en una posibilidad, más bien, de esa posibilidad puede convertirse en una realidad. Entonces hay que tener cuidado porque todas estas señales parece como si fueran checkpoints que se van cumpliendo y que cada vez nos van acercando más a ese escenario, que insisto, no sería deseable para nadie ese tipo de escenario, ni para los estadounidenses, ni para el resto del mundo. Porque si ya de por sí, y es para allá voy en un momento, empezamos a ver que no solo está al interior empezando un poco a echar leña al fuego Donald Trump, también hacia afuera podemos ver que en el caso, por ejemplo, de Irán o de Venezuela, pues han habido ya intervenciones no menores, ¿no? O ataques. Y además en este mismo saco, pues podemos estar muchas otras naciones, ¿no? De Venezuela se puede pasar a Colombia y de Colombia a México y al final estar contra los tres. O sea, esto en verdad se puede descontrolar. Y lo que inicié hablando, que Donald Trump empezó desde el inicio agresivo, pero al inicio empezaba con el tema económico, insisto, realmente él sabía hacia dónde iba, ¿no? Él de inicio sabía que no se iba a parar en lo económico, de hecho, lo económico era el inicio. El problema es que no sabemos en dónde está el final. Pero él sabía que en ese intermedio entre el inicio con las presiones económicas, sabía que el plan militar era no una posibilidad, era una realidad de su plan. O sea, en otras palabras, lo que quiero decir, que el plan militar está contemplado en el plan trumpista desde el día número 1. No es algo que hay quienes todavía piensan que Donald Trump está improvisando todo. No, 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 no es un... Sí, a veces juega con esta incertidumbre, pero él tiene un plan. O sea, no es un tipo que no sepa qué está haciendo. No es un tipo que no sepa cuál es el plan que está llevando a cabo. Entonces, Trump está llevando presiones paralelas, por una parte presiones económicas, pero también está dispuesto a llevar a cabo presiones militares y probablemente hasta donde tope. Y eso sí nos pone en riesgo, insisto, no solo a los Estados Unidos, sino al resto del mundo. Voy a terminar de comentar algunos puntos esenciales de esta reunión en Cuántico, ¿no? En términos generales, ¿cómo fue la convocatoria, ¿no? En este contexto, Hesketh ordenó la reunión la semana previa, sin detalles públicos iniciales, enfocada en su visión para el futuro militar. Trump anunció su asistencia el 28 de septiembre, describiéndola como oportunidad para decirles que los queremos y enfatizar fuerza. El evento costó millones en traslados, criticado por demócratas como la senadora Tammy Duckworth por no considerar opciones virtuales. Discurso de Hesketh atacó décadas de decadencia causadas por políticas woke, diversidad, inclusión y generales gordos. Presentó 10 nuevas directivas para restaurar el ethos guerrero, eliminar entrenamiento en sensibilidad cultural, priorizar aptitud física estricta y lealtad absoluta, casi al FIU, al Führer, ¿no? Amenazó con renuncias: si no apoyan mi agenda, hagan lo honorable y dimitan. Aludió a despidos recientes de altos oficiales como el jefe de Estado Mayor Conjunto, general C.Q. Brown y almirante Lisa Franchetti, por no alinearse. Insisto que, o sea, hay quienes ya estaban en la lista negra, digamos, ¿no?
Discurso de Trump. Defendió el uso del ejército en ciudades estadounidenses. Insisto, estos son los focos rojos, ¿no? Contra el enemigo interno, ¿no? Esta narrativa que es, pues Trump es un mago de las narrativas, ¿no? Un día se saca cualquier cosa de cualquier lado y ya está, lo ponen los medios, lo ponen Fox News y ya lo están aplicando, implementando, ¿no? Entonces, en este caso, pues hay un enemigo interno, y este enemigo interno llámese protestas, crimen, inmigración, en fin, ¿no? Citando presidentes históricos que usaron tropas para mantener el orden doméstico. Propuso ciudades como LA y Portland como terrenos de entrenamiento para tropas, justificando despliegues recientes. Criticó el silencio inicial de la audiencia, a diferencia de sus mítines, y bromeó sobre dos palabras con N, prohibidas en discusiones nucleares. Insistió en un ejército duro y fuerte, libre de corrección política, presionando a líderes a unirse a su programa político. O sea, lo que en resumidas cuentas quiere, pues es lealtad absoluta, ¿no? Y creo que esta parte, insisto, del pretexto, ¿no? De tomar ciertas ciudades como entrenamiento me parece altamente riesgoso e insisto, puede salir muy mal porque claramente, y no hay que ser genios, entender que estos pues parecen ser prácticas de provocación social y estos son signos de alarma importantes, hombre. O sea, digo esto que a la gente lo vea y tal vez no alcance a dimensionar la magnitud del peligro o de los riesgos que puede generar. Y claro, genera un círculo vicioso porque los protestantes, los que sí protestan, pues al final van a ser tratados como criminales. Se está criminalizando la protesta, esto no solo pasa en Estados Unidos, está pasando en el mundo. Y más en estos contextos, insisto que hemos hablado ya de la palabra con F, ¿no? Este régimen político encabezado por personas en otros momentos como el mismo Mussolini en Italia. Entonces, bueno, pues son tiempos de Bella Ciao, ya lo he hablado varias veces, ¿no? Son tiempos Bella Ciao. Reacciones y consecuencias. La audiencia fue estoica, con aplausos limitados. Analistas ven el evento como presión política para alinear al Pentágono con agendas domésticas de Trump como redadas de ICE y antiprotestas. Generó demandas en el Congreso y alertas sobre violaciones a la neutralidad militar. Trump partió tras su discurso. Hexget implementará directivas inmediatamente con posibles purgas en el alto mando. Bueno, eso con respecto a la reunión de Quantico. Ahora vamos a hablar un poco más en general, insisto, de estos planes al parecer trumpistas de seguridad nacional, National Security, o no me acuerdo, no es... Luego me confundo entre National Security y National Interest, pero bueno, seguridad nacional de los Estados Unidos, pero al estilo trumpista, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus planes en este segundo mandato de Donald Trump sobre el uso de fuerzas armadas y agencias estatales? En este segundo periodo, que inició en enero de 2025, Donald Trump ha intensificado el uso del ejército, la Guardia Nacional, ICE, Inmigración y Control de Aduanas y fuerzas policiales federales tanto en el ámbito doméstico como en intervenciones exteriores. O sea, lo que nos ha demostrado en este poco tiempo Donald Trump es que no le teme a usar el ejército cuando se le antoje. Sus acciones se inspiran en propuestas como el Proyecto 2025, que busca reformar agencias federales para priorizar la seguridad fronteriza y el combate al crimen organizado. A continuación, un resumen de lo más relevante, basado en directivas ejecutivas, despliegues y notificaciones al Congreso. Vamos a ver. En cuanto a los planes domésticos, uso interno en Estados Unidos, digamos, pues esto, ¿no? Que incluso comentaron en la propia reunión en Quantico. Trump ha expandido el rol militar en operaciones internas, enfocándose en inmigración, deportaciones masivas y control del orden público en ciudades problemáticas. Esto ha generado controversias legales con demandas de estados como Illinois y California contra los despliegues federales, obviamente, ¿no?
Y de esto también ya hemos visto suficiente evidencia hasta el cansancio de, pues evidentemente, redadas contra incluso nuestros queridos migrantes mexicanos, pero en general contra toda la comunidad latina. Y lo más triste de algunas de estas evidencias es que te terminas dando cuenta que a veces hasta van contra los que están trabajando en el campo, están trabajando en sus empleos y los tratan tal cual como delincuentes, ¿no? Es algo que como mexicanos, por supuesto, siempre vamos a denunciar, a repudiar y a no estar obviamente de acuerdo con este tipo de acciones. Y más aún, porque, a ver, lo platicaba con un amigo hace poco. Incluso podrían aplicar este tipo de, vamos a decir, ok, no quieren migrantes porque es su territorio, ok, pues si lo van a hacer al menos háganlo con los debidos procesos, siguiendo líneas mínimas de respeto. O sea, yo sé que no son ellos los que son partidarios del cuidado de los derechos humanos, porque pues todo lo que sea justicia, eh, trato humano y demás lo consideran woke, pero creo que la gente que todavía además, en lugar de criticar esto, lo celebra, pues ojalá nunca les toque una piedra de estas, ¿eh? Porque creo que pueden caer hasta en su propia trampa al estar permitiendo este tipo de abusos de autoridad que, insisto, terminan tratando eh, eh, con un trato muy inhumano contra personas en general, pero que obviamente en estos movimientos de ICE y demás, pues se cargan con los migrantes en particular, y muchos de estos, evidentemente, pues no son más que trabajadores en los Estados Unidos y que, insisto, los terminan tratando de manera muy inhumana. Entonces, bueno, está este despliegue de la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas. De hecho, apenas, me parece que hoy, creo que fue entre hoy o ayer, se autorizó el envío de tropas hasta 300 elementos de la Guardia Nacional en Chicago. Está increíble este tipo de decisiones en verdad. O sea, son cosas inéditas, ¿no? Eh, Este envío de tropas se supone para proteger activos federales, apoyar a ICE en redadas y combatir el crimen en ciudades como Portland, Chicago y Los Ángeles. En abril de 2025 redirigió a más de 10.000 militares activos a la frontera sur para operaciones de inmigración, o sea, hacia la frontera de México, pues. Un juez federal bloqueó temporalmente envíos en California, pero apelaciones mantienen la atención. Esto hay que tener mucho cuidado porque por aquí no sé, creo que hay una línea muy delgada, muy tensa que se puede llegar a romper. Y esa frontera se llama precisamente la frontera entre Estados Unidos y México, donde en efecto se enviaron Guardia Nacional tanto estadounidense, pero también, y me parece que sí debió de haber sido por ahí una instrucción de los Estados Unidos hacia el gobierno mexicano, también el gobierno mexicano, al recibir la instrucción estadounidense, envió a Guardia Nacional mexicana una buena cantidad de elementos también a la frontera norte mexicana. En este sentido, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que esto no vaya a desembocar en algo que no queramos. El simple hecho de que tengas incluso a soldados, a Marines estadounidenses y a soldados mexicanos por ahí, digo, hay una frontera de distancia, pero están cercanos y conociendo, ¿no?, a los gringos que se inventan y se les ocurre cualquier pretexto de la noche a la mañana, no vaya a ocurrir que vaya a haber un tema entre un soldado mexicano y un marín gringo y por ahí se desate el pretexto casi casi para empezar una guerra, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Además de este tema, yo ya he hablado desde hace meses también, pues que la intervención gringa es ahora sí que crónica de una intervención anunciada, así llegué a titular el comentario, ¿no? O sea, esto creo que marca un precedente, insisto, muy peligroso, el hecho de que esta política trompista esté incluso en su propio territorio usando el ejército, porque pues esto lo único que nos debería de generar al resto del mundo es,
Si Trump es capaz de usar el ejército en su propio territorio, pues que no lo quiera usar en cualquier otro lugar, ¿no? Y aquí el temita es quiénes son los más cercanos de los Estados Unidos, pues México, ¿no? Y además, si a esto se le suma los factores de que haya grupos denominados terroristas recientemente como los cárteles mexicanos, pues evidentemente, pues insisto y lo vengo explicando desde hace buen rato, pues es el pretexto que les faltaba para venir a intervenir con sus fuerzas militares, ¿no? Y cualquier día, porque insisto, esto muchos se ponen y se desgarran las vestiduras como si no pudiera ocurrir. La verdad, ellos tienen una diversidad de opciones. Pueden desde venir y entrar a pie con sus Marines. Y claro, yo no creo que sea de las primeras opciones que tienen cuando evidentemente al alcance de un clic tienen drones, tienen misiles, tienen... Vamos, son la potencia militar número uno del planeta. Bueno, por ahí les compite Rusia, pero hombre, su economía está basada en la guerra. ¿Tú crees que no tienen con qué poder hacer cualquier tipo de ataque contra quien se les antoje en México? Pues claro que sí. Y esto, insisto, hay que tener mucho cuidado porque tal vez precisamente esto que están empezando en las ciudades gringas, pues sea no más que el precedente para que ellos digan, bueno, pues es que estoy interviniendo y bombardeando ciudades mexicanas, pero para que vean, yo ya empecé también desde casa, ¿eh? Yo también estoy mandando soldados aquí a Portland y a Chicago. No crean que es personal. No crean que voy a bombardear Sinaloa nomás porque se me antoja. No, es que yo ya estoy haciendo lo mismo en casa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque entre estos pretextos y retorcidas manipulaciones de las verdades, pues se pueden prácticamente justificar cualquier tipo de ataques. Despliegue de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, entonces, es algo que hay que tener cuidado, ¿no? ¿Con qué motivos reales están desplegando? Por último, el rol de ICE y la Policía Federal. Desde enero de 2025, ICE inició redadas masivas en ciudades santuario, deteniendo cientos de inmigrantes en operaciones coordinadas con policía local y federal. Se propone eliminar límites en detenciones duration of status y expandir detenciones indefinidas. Esto forma parte de un plan de deportaciones a gran escala con énfasis en remover a todos los indocumentados criminales. El enfoque literalmente es ley y orden, law and order, usando estas fuerzas para suprimir protestas, inmigración irregular y crimen urbano, con críticas por violar la Post Comitatus Act que limita el uso militar en enforcement civil. Planes exteriores. Ahora vamos a ver, de nuevo insisto, que esto empieza dentro, pero evidentemente se puede extender hacia afuera, y es que no es que sea una u otra, es que, insisto, la política exterior gringa es la misma de siempre, ¿no? Prácticamente diseñada por Kissinger desde hace muchas décadas y que sigue siendo aplicada dependiendo quién sea el que esté a la cabeza. Yo ya he explicado que muchos piensan que esto es solo de Trump. No, la verdad es que incluso si hubiera llegado Kamala Harris o hubiera seguido Biden, en fin, las políticas exteriores más o menos tienen, a diferencia de las interiores que esas suelen tener más diferencias, la política exterior estadounidense prácticamente es la misma sin importar quién esté a la cabeza. Donde suelen tener más diferencias los presidentes o los políticos gringos suele ser al interior de los Estados Unidos. Al exterior casi hay un consenso. Hay distintas escalas, hay un espectro donde unos hacen más y otros menos, pero más o menos están de acuerdo. Por eso siempre he dicho que hay gente que piensa que con Trump están pasando cosas que con Kamala Harris no hubieran pasado. La realidad es una equivocación. Incluso yo también desde entonces decía que Kamala Harris ya estaba anunciando también denominar terroristas a los cárteles y también ella lo decía, ustedes pueden buscar sus declaraciones de Kamala Harris, que iba a enfrentar al cártel de Sinaloa de manera directa, ¿no? Entonces, muchas de estas líneas
de planes estratégicos, si bien a veces estamos en esta polarización de que se piensa que izquierda versus derecha o republicanos versus demócratas, en temas de política exterior no se confundan, es la misma. En el caso estadounidense su política exterior varía muy poco y Kamala Harris probablemente hubiera hecho acciones, si no igual, muy similares a las que hoy está haciendo Donald Trump. Entonces, en este sentido, tal vez no tan excedida. O sea, lo que quiero decir es que se parecen. No son iguales, se parecen. Tal vez no se hubiera excedido, vamos a decir, Kamala Harris, no sé, ¿no? En algunos temas, ¿no? Tal vez igual y no pasaba lo de Irán. No sé, igual y hay modificaciones en esos aspectos, pero hay también consensos y líneas de política exterior, insisto, en las que ellos están de acuerdo, sin importar si son demócratas o republicanos. No hay mucha diferencia. La política exterior, tanto de Dems como de Reps, más o menos viene siendo la misma. Al interior, eso sí, es donde está la diferencia. Entonces, en este caso, ya en planes exteriores de seguridad de los Estados Unidos, pues evidentemente hay, creo yo, ya una cosa que ya creo que tendría que estar muy ciego el que lo quiera negar. Hay planes exteriores que en este caso están totalmente ligados a la intervención. Insisto, empecé hablando de doctrina Monroe, destino manifiesto. Muchos incluso hasta la fecha no alcanzan a asociar, yo lo he explicado también, que incluso el eslogan de Let's Make America Great Again, el MAGA, tiene una raíz profundamente doctrinal. Esto quiere decir que está muy asociada a la doctrina del destino manifiesto. También a la doctrina Monroe, por supuesto, y a muchas otras doctrinas que más o menos van en ese sentido, incluso la de Truman y demás, ¿no? Pero esa es la carga doctrinal del eslogan, en verdad, el Let's Make America Great Again, porque incluso si tú lo analizas hasta literalmente, el great se refiere a tamaño también, alcance, a influencia, ¿no? Entonces, cuando dices vamos a hacer América grande otra vez, no solo es una alusión a la nostalgia de aquella nación que alguna vez fue los Estados Unidos de América, ¿no? También es vamos a hacerla grande en tamaño, en impacto, en influencia, en alcance, en muchas aristas que, insisto, desde la mente de Trump quiere implementar, ¿no? Estoy hablando de lo que quiere Trump. Es doctrinal en ese sentido, ¿no? Es también, puede ser explícita en el sentido de hacerla grande. ¿Cómo la hacemos grande? Bueno, pues haciéndonos del Canal de Panamá, haciéndonos de Alaska. Y si no solo nos hacemos de tierra, también nos hacemos de recursos. Entonces, cuando dice hacer grande, también se refiere a extenderla, ya sea a nivel territorial o de posesión de recursos planetarios prácticamente, porque estamos hablando de, pues, a pesar de que están en decadencia, sigue siendo una superpotencia en decadencia, ¿no? Lo cual la vuelve sumamente peligrosa porque, insisto, cuando los imperios caen, pues se vuelven sumamente violentos y todo se vuelve un caos, ¿no? Entonces es el momento más peligroso de una superpotencia cuando está cayendo. Si no, pregúntenle a los romanos, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando cuando cayó el imperio? Pero en este sentido hay que entender que desde el eslogan nos está explicando su política exterior, que muchos no entendieron hasta hoy. También cuando habla de la Let's Make America Great Again, y no lo había creo que tocado, también intentan recuperar principios y valores que se consideraban perdidos para ellos. También en este sentido, Trump, así como muchos otros blancos en los Estados Unidos, blancos, protestantes, conservadores de los Estados Unidos, se dieron cuenta y empezaron a combatir este discurso woke, no nada más porque no les guste, sino porque se dieron cuenta desde su perspectiva y su visión, sentían que estaban perdiendo a su nación,
sentían que estaban perdiendo América, ¿no? Porque América, ellos siempre han visto que América es para los americanos. De hecho, pues de qué va la doctrina de la que estamos hablando, ¿no? Era América para los americanos, pero si lo lee un peruano va a decir, ah, sí, claro, pues es que es para todos nosotros, ¿no? Desde Canadá hasta la Patagonia, no, no, no. Ellos no ven América desde Canadá hasta Argentina. Ellos ven América desde el norte de los Estados Unidos hasta el sur, desde la frontera norte hasta la frontera sur de los Estados Unidos y párale de contar. Eso es América para ellos. Esa es su cosmovisión, ese es su concepto de América. Cualquiera que piense que ellos ven América como el continente, pues ni siquiera los corrija. Ellos tienen una visión en la cual han sido también adoctrinados, donde América, desde su concepción, es para los americanos, pero además esos americanos no son cualquier tipo de americanos. En esta escena, hay una escena extraordinaria precisamente de Civil War de Alex Garland, donde el tipo que está con un arma amenazando a otros americanos les pregunta precisamente, "What kind of American are you?" ¿Qué tipo de americanos? Porque él les dice, no, los agredidos le dicen al soldado, no nos hagas daño, somos americanos. Y él les dice, bueno, sí, pero ¿qué tipo de americanos, no? What kind of Americans are you? Y este es el temita que ya cae en la supremacía, que es la supremacía de toda la vida, la supremacía gringa de toda la vida, que ellos conciben a América para los americanos, pero no todos los americanos, no los americanos afroamericanos, no los americanos asiáticos, no los americanos mexicanos, no los americanos latinoamericanos, porque de hecho ellos ahora y desde hace tiempo están sintiendo que ellos están robando, que ellos son intrusos, que ellos son no bienvenidos, que ellos son inquilinos prácticamente, o invasores en el peor de los casos, ¿no? Que vinieron a invadir a los americanos, que los americanos, ¿quiénes son según su concepción? Pues los americanos blancos, protestantes, conservadores, rubios, que creen que fueron los primeros que llegaron. Y se les olvida que cuando llegaron ya había pueblos habitando. Y se les olvida que ellos los exterminaron. O sea, cuando ellos se sienten con este derecho de reclamar esta tierra que es de ellos, es como una... Bueno, lo dice hasta el comediante George Carlin, ¿no? Esta hipocresía de aquellos que se les olvida que no fueron los primeros, que los invasores fueron ellos, que los colonizadores fueron ellos. En este sentido me encanta una escena ahí del último samurái de Tom Cruise. Antes de que se vuelva samurái, hay una escena muy interesante al inicio, muy pocos segundos, donde justamente, no me acuerdo cómo se llamaba el general, pero es esa época, ¿no? Cuando llegan y exterminan a todos los pueblos, pues, originarios, digamos, de los Estados Unidos, los nativos, los nativoamericanos. Y bueno, creo que es una gran escena en este sentido. Le quedan sus traumas, evidentemente, y sus culpas, ¿no? Por toda la aberración que cometieron. Y bueno, se redime increíblemente, convirtiéndose en el último samurái y defendiendo otros pueblos, donde vio que les iba a pasar exactamente lo mismo desde que llegaron las armas estadounidenses a Japón. Gran película esa del último samurái, by the way, ¿no? Pero bueno, volviendo, entonces esa es la concepción de los americanos, ¿no? O sea, los americanos tienen esta percepción alterada de la realidad, ¿no? Viven en una
simulación, en un multiverso, en un universo paralelo al nuestro, donde ellos se sienten los primeros y donde de toda esta mezcla que acabo de comentar deriva y resulta entonces en el eslogan de Make America Great Again en americanos, y allá para que me entiendan, cada que diga americanos estoy hablando de estos que se sienten únicos, exclusivos, pioneros en haber pisado el territorio americano, que es en el que vivimos todos, en este continente que no solo se limita a ser la nación estadounidense. Pero ellos empezaron a sentir desde hace tiempo que estaban perdiendo terreno, que estaban perdiendo su nación, al ver que cada vez era más creciente la comunidad latina, cada vez más creciente la comunidad mexicana, cada vez más creciente la comunidad afroamericana. Ellos empezaron a sentirse menos excluidos, prácticamente se estaban sintiendo amenazados y en riesgo porque dijeron, ya perdimos a nuestra nación. Y es por eso que desde hace décadas empezó a crecer este movimiento conservador, de derecha, a veces de ultraderecha, y que terminó encontrando un lugar y un refugio en Donald Trump, que supo vender este discurso y supo dirigirlo, sabía cuál era el target específico para convencer a este sector y poder ganar una elección a pesar de todo lo que tenía en contra Donald Trump. Y a eso llegamos hoy, ¿no? O sea, no podemos explicar ni entender tampoco tan fácil los planes trumpistas de seguridad interior, exterior y seguridad nacional en general de los Estados Unidos si no entendemos ni las doctrinas ni todo este contexto que acabo de explicar, que explica, insisto, la supremacía gringa de toda la vida, pero además ya en el periodo o al estilo de Donald Trump, ¿no? Entonces hay que entender por qué es que están haciendo tantas cosas también al interior, por qué pasa lo de ICE, porque insisto, pues es que ellos están desde su perspectiva aplicando e implementando políticas que para ellos son justas. Y por eso te vas a dar cuenta que muchos aplauden las políticas de Donald Trump. Obviamente la comunidad latina, la comunidad mexicana, los migrantes en general, que creo que le han dado tanto a esa nación, pues por supuesto que repudiamos esta acción o este tipo de acciones. Nosotros estamos en contra, pero no hay que omitir que todo ese sector de americanos que apoyan, que ya sea que sean trumpistas o republicanos, que apoyan en este momento las políticas de Donald Trump, pues lo están celebrando. Y no es para sorprendernos, ¿no? O sea, al final ellos ocupan generalmente este tipo de políticas, sobre todo de coercitivas, ocupan todo este abanico de intimidación, agresión, en general, ¿no? Violencia, ocupando sus fuerzas, ocupando la fuerza más que la razón. Y eso es lo que les gusta en general a este sector, ¿no? O sea, para entender que son dos visiones, porque a veces acá no entendemos esa visión y qué bueno, porque no la compartimos, pero tampoco la vivimos. Y ellos evidentemente jamás van a entender tampoco nuestra visión, ¿no? Porque estamos viviendo en dos mundos distintos, dos visiones distintas. Pero aquí lo que no podemos subestimar es que estas acciones que si bien muchos de nosotros acá fuera de los Estados Unidos estamos criticando, al interior de los Estados Unidos muchos, no digo que todos tampoco, pero muchos lo están celebrando. Porque le están dando casi al clavo, complaciendo estos deseos profundos que tal vez muchos no se atrevían a, desafortunadamente, y es lo peor, estos grupos de extremistas, ¿no? O extremismos que no son lo suficientemente valientes para rebelar, pero que en el fondo desean con toda su falta de humanidad, diría yo, porque en sus sueños y fantasías está precisamente ojalá algún día ya los migrantes mexicanos los den una patada y los regresen para sus casas, ¿no? O sea, por eso es que además
combaten tanto el discurso woke que todo lo quieren ellos lo quieren sobresimplificar. Yo no apoyo por completo el discurso woke, pero tampoco puedo decir que repudiar la discriminación es woke, tampoco puedo decir que repudiar el racismo es woke, y tampoco puedo decir que repudiar las guerras es woke, porque eso es lo que quieren hacerte pensar ellos también, ¿no? El hecho de que ya critiques la discriminación, el racismo, la violencia, pues ya te hace woke. Y yo hace mucho también hablé del tema woke, ¿no? Que no podemos caer en ningún extremo, ni en el extremo más woke de la cancelación extrema, de la corrección política extrema, de lo políticamente correcto extremo, usado al extremo, pero tampoco en el otro extremo, igualmente dañino, si no es que peor, de decir, eso es woke, lo correcto es la violencia. Y que cualquiera que diga, oye, no golpees a esa persona, woke. Oye, no discrimines a un mexicano, woke. Oye, no discrimines a un afroamericano, uy, no seas woke, ¿eh? Oye, no mates a un palestino, uy, no, es que eso es super woke. Lo de hoy es matar, lo de hoy es asesinar, lo de hoy es el genocidio. Entonces hay que tener cuidado porque estos que critican al woke te están llevando a una deshumanización y a una normalización del uso de la violencia extrema. Yo diría que ahí también se están juntando una buena cantidad, no solo de extremistas, sino de psicos. Hay que tener mucho cuidado porque hasta abajo, no me estoy refiriendo ya ni siquiera al ámbito político, abajo, en los simpatizantes, en los que apoyan ese tipo de políticas, yo te diría, ten cuidado. Por ahí se están exhibiendo y proyectando y revelando quiénes son los psicos. Incluso si están en tu círculo, ten cuidado. Porque por ahí estás encontrando a muchos psicos que están apoyando ese tipo de ideologías. Yo veo por ahí algunos ridículos como Agustín Laje, ¿no? El argentino que habla de batallas culturales. Yo diría, mijo, no te desgastes. La nueva derecha es la misma derecha de toda la vida. Es la misma gata pero revolcada. Es la misma derecha que es la misma gata revolcada. Ocupando los mismos métodos, tratando de colonizar con las mismas formas, llevando la cruz en mano, haciendo política con la cruz en mano, con la Biblia y el rosario en mano, haciendo política. ¿Cuál nueva derecha? Es la misma derecha, la G. O sea, no te desgastes ni siquiera haciendo un libro. Porque el spoiler lo estamos viviendo. No hay batalla cultural. Y yo hace poco decía, la política de hoy nada más se divide en dos bandos. Olvídate de socialismo, olvídate de capitalismo, a pesar de que vivimos mayoritariamente en este planeta en un sistema capitalista, pero olvídate de capitalismo, olvídate de socialismo, olvídate de comunismo, olvídate de anarquismo, olvídate de los wokes y olvídate de los anti-wokes. Hoy, en términos políticos, el mundo solamente se divide en dos, y es precisamente en los psicos y en los empáticos. Nada más. ¿De qué lado estás vos? Te diría. ¿De qué lado estás vos, hermano? Date cuenta, ¿de qué lado estás? Nada más hay dos lados. Los que apoyan políticas de psicos y los que apoyan políticas de empáticos. Y me van a decir, ¿quiénes son los empáticos? Bueno, los que piensan más allá de ti mismo, los que piensan más allá de tu egoísmo, los que piensan en el otro. Y los psicos generalmente te vas a dar cuenta que piensan solamente en ellos mismos. De entrada, son psicos narcisos, ¿no? Obviamente. Entonces, en este sentido, pues políticas como estas, ¿dónde crees que están? O sea, si sacas a ICE así, a diestra y siniestra, para que agarren a quien se les cruce. Hace poco vi un video que seguramente vieron muchos de ustedes, se volvió viral, que era me parece que era un americano, un estadounidense, que iba en su bicicleta y que andaba molestando a los de ICE, y no sé qué les andaba diciendo. El chiste es que los enojó, se le cae el celular y cargan contra el pobre hombre en su bicicleta, pero no sabían y no contaban que les iba a salir correcaminos
El bicicletero, no sé cómo se subió a su bicicleta y se peló. Se les peló a pesar de que como al menos cinco agentes del ICE se le fueron en contra, ¿no? Se peló, burlándose prácticamente, ¿no? De los agentes de ICE. Que insisto, aquí el tema es que, o sea, todo este proceso, que creo yo es un plan mayor, casi casi del estilo, al puro estilo también Calderón, que en México hemos tenido ese tipo de casos también que empiezan a generar este tipo de entornos de miedo, utilizando doctrinas de shock, ¿no? El estado de shock general de crear miedo, amenaza. Bueno, hay gente que tiene miedo ya en Estados Unidos, latinos que tienen miedo de ir a conciertos porque piensan que ahí los van a agarrar. Ya no, hasta el propio Bad Bunny creo que canceló hace un par de semanas un concierto porque decía es que esto puede ser eh, motivo de que agarren a gente aquí. En fin, esta idea y esta intimidación que genera en la sociedad es grave porque empieza a generar y abrumar la vida de muchos. Ya no te cuento a las familias que se separan, a la gente que era trabajadora y la regresan, y que trabajaba allá y que apoyaba allá, y que realmente, pues es esta farsa, ¿no? De que se diga de que ellos consumen del Estado cuando ellos no tienen acceso a ningún derecho en los Estados Unidos, pues precisamente están en calidad de indocumentados, no pueden acceder al Medicare y demás, o sea, ellos están trabajando, básicamente. Eh, en fin. Esta es la situación, ¿no? Y no había alcanzado a explicar este contexto, pero creo que es pertinente en este momento justo para entender los planes, que todavía a eso voy, los planes de seguridad, tanto al interior como al exterior de los Estados Unidos. Insisto, no se puede divorciar esta política de seguridad trumpista sin entender cuál es también la ideología supremacista, ¿no? Que se aplica obviamente en política y en todas sus ramas, ¿no? En economía, en seguridad, y obviamente esto se refleja en la sociedad. Entonces, bueno, ya en el plan exterior de la política exterior estadounidense de seguridad tenemos, insisto, intervención contra todo aquel que se considere enemigo o se etiquete como enemigo. Llámese narcotráfico, llámese cárteles, llámese Venezuela, llámese Colombia, llámese México, you name it. En este sentido, Trump ha escalado la guerra contra las drogas. Esto que venimos heredando desde Nixon, que he explicado esta gran farsa de la guerra contra las drogas que venimos heredando desde Nixon, declarando a los cárteles como combatientes ilegales o terroristas. No olvidemos que este cambio que muchos panistas apoyaron en México, prianistas, vendepatrias de toda la vida, era un tema sobre todo en el sentido que tiene que ver con lo legal, ¿no? O sea, mucho mexicano perdido pensaba que pues el cambio terrorista es una cosa menor. No es una cosa menor, ¿no? Porque decían, es que sí son terroristas, no ven el terror que están haciendo. Sí, mijo, pero aquí no estamos calificando, adjetivando las acciones de terror que produce el narco en México. Eso está clarísimo, le podríamos llamar de muchas formas. El tema tiene que ver con un cambio legal que evidentemente le da demasiadas facultades al gobierno de los Estados Unidos para intervenir en México y en cualquier lugar donde haya terrorismo, porque es lo que hacen, espero que no vayan haciendo, lo que vienen haciendo hoy y siempre en toda la vida, cada que ocupan este término. En otras palabras, es como si les diera el derecho legal de hacer lo que se les antoje. Vamos a salirnos un poco de los términos legales y de lo, vamos a decir, de la versión oficial. La versión aterrizada en la realidad tiene que ver con que pueden hacer lo que se les antoje. Y conociéndolos, pues no nos da confianza, obviamente, porque no los conocemos de ayer, ¿no?
Y luego además estos que se supone que eran nuestros socios, pues ahora resulta que parece ser, ahora somos sus enemigos, ¿no? De la noche a la mañana. No solo éramos socios en términos políticos, sino en términos económicos. Teníamos hasta un TEMEC que, por cierto, está en riesgo de que sabrá Dios si se va a poder renegociar bajo estas condiciones que son muy complicadas. Va a haber una presión tremenda en esta renegociación, por cierto, ¿no? ¿Quién sabe siquiera si vaya a seguir en pie este tratado y en qué condiciones no vayamos a quedar demasiado en desventaja, ¿no? En esta nueva negociación? Quienes piensen que es revisión están bien perdidos. Es obvio que se va a renegociar si acaso, porque va a cambiar tanto del acuerdo en este periodo de Trump que ya no puedes hablar de una revisión. ¿Tú crees que le va a corregir 2 que 3 comas? Va a corregir cuestiones estructurales Donald Trump. Y no corregir, ni siquiera diría que va a ser renegociación, va a ser imposición. En este estilo que ha venido planteando Donald Trump desde el inicio. Él no negocia, él amenaza e impone. Sabe que es el pez mayor, hombre, ¿no? O sea, ¿de cuándo acá el tiburón se pone a negociar con los charales, ¿no? ¿De cuándo acá el tiburón se pone a negociar con el pez beta? Por Dios. En fin. Entonces, muchos panistas apoyaron este cambio de término para denominar a los cárteles mexicanos como terroristas. Esto es grave, y lo vengo anunciando desde hace ya meses, porque evidentemente da pie, legal además, para que ellos puedan tener operaciones de todo tipo, militares, dentro de territorio mexicano. Y esto, digo, ya no me quiero extender porque yo lo he explicado. Pues lo pudimos ver hasta en la forma en que sacaron al Mayo, entre otras cosas que han hecho precisamente sin venirle a pedir permiso a México. Y estamos hablando que en ese momento, pues se supone que había diálogo y todavía no había etiqueta. Imagínate que a lo que quiero llegar es, los Estados Unidos en México, a través de la DEA y muchas de sus agencias de inteligencia, hacen lo que quieren, cuando quieran. Y esto desde... Bueno, creo que hasta en el 68 estuvo la CIA implicada. Imagínate, nada más para que te des una idea. Pero en muchas otras cosas, o sea, en todos esos sexenios, en las épocas de la Guerra Sucia, y no estoy hablando de la Guerra Sucia de Calderón, estoy hablando de la Guerra Sucia del PRI. Y en esas épocas también, en esas décadas, no solo en México, en Nicaragua, en Centroamérica, esta operación de Irán-Contras, o sea, hay tantas cosas en donde Estados Unidos está adentro con o sin permiso de nadie. Estados Unidos está... Las narices de los Estados Unidos están en todas partes, hombre. Este es el riesgo que no entienden los mexicanos miopes, miopandeajos, como Lili Telles y compañía, que, insisto, venderían a México hoy todavía como por 10 pesos. Sin entender el riesgo que esto implica. O sea, el resto de los mexicanos no alcanza. Digo, a Lili Telles le paga a Salinas Pliego y no le paga mal, y le va bien vendiendo el país. El resto de los mexicanos que son fans de la señora Telles no se dan cuenta de los riesgos que esto implica. Puedo hasta hablar de los mismos sinaloenses, que casi muchos de estos dicen: por favor, Estados Unidos, ayúdanos. Homelander, ven por favor a bombardear a nuestro estado, ¿no? Casi, insisto, sin darse cuenta que un día cuando en verdad les caigan los drones ya no creo que estén suplicando. Cuando de repente Sinaloa se convierta en Irak, no creo que vayan a estar suplicando que vengan los gringos a rescatarlos. Pero es que no saben de lo que hablan. No saben ni lo que no saben, no entienden ni lo que no entienden. Entonces, si Estados Unidos, que era lo que quería decir,
hace lo que se le antoja cuando no tiene permiso. Imagínate cuando ya le das el permiso y además lo haces legal. Y además le das pues toda esa facultad legal para poder hacer lo que siempre hace, que es su voluntad, pero ahora además de manera legal. En este sentido, el haber cambiado este término en cárteles que se podrían incluso haber combatido hasta sin haberlos denominado así, no, es que Estados Unidos no da paso sin guarache. Tiene toda una intención que es esta la que está aplicando Donald Trump, que es un plan general de seguridad, tanto interior como exterior, que quiere venir a aplicar, e insisto, a como están las aguas, es sumamente peligroso. Voy a seguir porque ya no me quiero extender más. Entonces Trump ha escalado la guerra contra las drogas, declarando a los cárteles como, insisto ya, este término que les encanta utilizar, ¿no? Justificando acciones militares directas sin necesidad de aprobación del Congreso plena. En enero de 2025 firmó una orden ejecutiva designando cárteles clave como Sinaloa en México como tales, el de Jalisco creo que también. En agosto dirigió al Pentágono usar fuerza letal contra cárteles latinoamericanos, notificó al Congreso en octubre que Estados Unidos está en conflicto armado con esos grupos, permitiendo strikes en alta mar y potenciales invasiones, como claramente ya hemos visto que bajo este pretexto ataca embarcaciones en Venezuela y está llevando prácticamente, pues yo diría, una guerra no declarada a Venezuela. No es menor, o sea, no sé si a los mexicanos quieran o entiendan realmente a qué dimensión de intervención podríamos llegar a tener. O sea, básicamente lo que nos están diciendo es que lo que le va a pasar a Venezuela, en el momento en que ellos quieran, le puede pasar a México. O sea, insisto, en verdad los mexicanos no están alcanzando a entender qué mierda están opinando y qué cosas están ignorando. Contra cárteles en México, en este caso, pues se incluye al cártel de Sinaloa en la designación de terroristas. Planes involucran operaciones de interdicción marítima en el Pacífico y posibles strikes selectivos. De momento, sin invasión terrestre confirmada. De cualquier manera, yo diría aquí ya de qué carajos estamos hablando. ¿O qué? ¿Nada más vamos a hablar de intervención si entran a pata? ¿O cómo? ¿No? O sea, esta ingenuidad de... Bueno, es que no creo que nos invadan. No creo que traigan todos sus Marines por la frontera mexicana. Yo diría, bueno, igual yo tampoco, güey. Pero pues si te lanzan un pinche misil en Sinaloa, ¿eso qué es? O sea, ¿eso cómo lo vamos a llamar? O sea, es que de hecho creo que no hay un concepto precisamente como las armas evolucionaron y ya no estamos en el siglo pasado y nadie piensa, creo yo, ningún ingenuo, piensa que van a venir a caballo los Marines entrando como si estuviéramos en la pinche época de Pancho Villa. Claramente ya no estamos en esa época. Están a un clic de mandarte un dron o un misil, pero ¿cómo le vamos a llamar eso? Pues también es intervención, aunque no vengan a pie, aunque no pasen por la frontera, pues están ocupando un misil que está en cielo mexicano y que cae en territorio mexicano contra un cártel mexicano, aunque sea un cártel mexicano. Es un arma extranjera y no menor, es un arma gringa sobre territorio mexicano. ¿Cómo le vamos a llamar a eso? Y aquí el temita que muchos tampoco están considerando es que tienen esta romántica idea de que, verdad, los estadounidenses van a venir a rescatarnos como la película de Hollywood y van a traer a Capitán América a combatir contra el Chapo o el que quede del Chapo. Ya el Chapo está ya en el otro lado, ya encerrado y dicen por ahí que está perdiendo está volviendo loco en la cárcel estadounidense, dicen. Pero contra quien sea, el capo que sea. Me encanta esta idea romántica mexicana de algunos mexicanos perdidos e ingenuos que piensan que nos va a venir a rescatar el Capitán América. Me encanta, ¿no? Su idea. Padrísima. Pero como dicen, yo estoy fuera. O sea, ¿qué carajos? ¿Cómo carajos piensan en verdad en esa ingenuidad, a ese nivel de ingenuidad? Que nos van a venir a rescatar y que va a venir el Capitán América a arreglarlo todo, como si de verdad anduvieran bien mortificados, como si no tuvieran hasta maneras más rápidas y eficaces, y yo diría que ni siquiera militares, para poder realmente, si quisieran,
Eliminar al narco lo podrían eliminar hasta financieramente, enfrentando a los bancos, congelando cuentas. Pero como saben que el dinero del narco está tan infiltrado en el sistema bancario gringo, mexicano y en ese sentido en el sistema financiero global, pues obviamente no quieren hacer absolutamente nada porque realmente no quieren combatir el narco. Quieren intervenir en México para probablemente hacerse de otros recursos, otros terrenos, litio, petróleo, el Golfo de México, que ya ni siquiera es de México porque ya lo rebautizaron como Golfo de América, y así nos vamos. Entonces me da mucha ternura cualquier mexicano que piense que nos va a venir, que los gringos van a venir a rescatarnos porque están bien, de veras que están bien pinches preocupados por el narco. Ay, qué románticos, ¿no? Si los escuchara Kiki Camarena, en verdad, ¿qué diría? Se volvería a morir, pero de la risa. Ay, ay, ay. Pero así tienes a muchos ingenuos mexicanos, ¿no? Creyendo que Estados Unidos quiere de verdad quiere Estados Unidos combatir y eliminar al narco. Ay, qué ternura, de verdad. Qué ternura me dan. Bueno, es que todavía no entienden quién es el narco, ese es el problema. Y la verdad hoy no me voy a desgastar porque me la paso hablando de eso. Todavía no entienden quién es el narco, quién apoya el narco, quién financia el narco y por ende quién es el último en el planeta que está combatiendo el narco. Todavía no entienden. Y que ya me cansé porque no creo que se los pueda, ni con esfuerzos me puedan entender. Y por ende no se los voy a poder explicar. En fin. Trump entonces ha presionado a México para cooperación, amenazando con aranceles. Si no actúa, críticos advierten que esto podría escalar en tensiones bilaterales. Obviamente, esto puede ser un polvorín porque, insisto, incluso el TEMEC podría llegar a... O sea, estamos en tiempos de verdad bien tensos. Cualquier cosita le mueves tantito y aquí se desata una cosa loca. Pero aquí hay un contexto mucho peor y no me voy a extender, pero lo hablaba hace poco cuando hablaba de este comentario o argumento que daba hace unos días sobre que Europa además está en jaque mate, en un doble jaque mate. Yo ya lo expliqué esto, pero lo que quiero decir es que el contexto además global, geopolítico global, está muy tenso. También se están, vamos a decir, volviendo a tensar también las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. En fin, ¿no? O sea, esto se está, por donde le veas, se está poniendo complicado. Es complicado. Esperemos Estados Unidos no nos quiera aplicar la que le aplicó Rusia a Ucrania en uno de estos días y entonces ahí se va a empezar a complicar en verdad la cosa, ¿no? Se va a poner color de hormiga. Bueno, pues ya empezaron con Venezuela al menos, ¿no? Y con este pretexto de los cárteles en Venezuela, evidentemente hay un mayor enfoque aquí. Yo diría que aquí empezaron con preparación de strikes aéreos y terrestres contra objetivos de supuestamente narcos vinculados al régimen de Maduro. Maduro tomado como el capo, ¿no? Esto ya lo había advertido yo también. En septiembre evaluó opciones para ataques en territorio venezolano, despliegue naval en el Caribe desde agosto, contra esta lucha contra cárteles, ¿no? Como pretexto para posible invasión. Cuando tú ves qué tipo de buques y armada está llevando a los Estados Unidos, te puedes dar cuenta que eso da y alcanza perfectamente para una invasión. Y no olvidemos, y espero que no estén aquí todavía los ingenuos pensando que Estados Unidos está preocupadísimo también por el narco venezolano y no por el petróleo venezolano. Por Dios, ¿no? Muchos que te digo, hasta el día de hoy no alcanzan a entender que las reservas petroleras venezolanas son mayores que incluso, ya olvídate de Estados Unidos, creo que hasta de Rusia son mayores, o de China, incluso que muchos países árabes. Venezuela es, me parece, de los, si no es que de los primeros, o de los, por ahí del top 3, top 5 países con mayores reservas de petróleo en el mundo. No tengo el dato exacto. A ver, es más, lo doy para que no...
me gusta dar los datos, ¿no? A ver, déjenme ver. Ah, Madre Santa. Me sorprendió, yo pensé que estaba como en el tercero. ¡Guau! Bueno, ni yo sabía esto, la verdad. Yo no sabía que estaba literalmente en el número uno. Venezuela se ubica en el número uno en cuanto a reservas probadas de petróleo. Sus reservas probadas superan los 300.000 millones de barriles. Dato de Visual Capitalist. Estas reservas están principalmente en la región de la faja del Orinoco, que contiene crudos extra pesados. ¡Wow! ¡Wow! Impresionante. Impresionante. Bueno, entonces, volviendo, esta es el pretexto, hombre. El pretexto. Hay que entender ya para los que vayan haciendo. Estados Unidos no mueve sus ejércitos si no hay... O lo voy a decir al revés. Estados Unidos mueve sus ejércitos cuando hay un buen anzuelo. Y si hay petróleo, estamos hablando de las reservas número uno de petróleo en el mundo, por supuesto que Estados Unidos va a mover a todos sus ejércitos. Y digo, estoy ahí. Bueno, no olvidemos Afganistán y Irak, ¿verdad? Sí, sí, o sea, ellos inventan los pretextos, pero al final el fin es el mismo. Desde hace décadas. Bueno, ya para terminar, pues algunas de las ciudades donde pues se ha desplegado, insisto, tanto fuerzas federales, Guardia Nacional, Policía Federal, no olvidemos que Guardia Nacional me parece en Estados Unidos forma parte del ejército, algo similar a lo que quisieron hacer acá, Policía Federal como ICE, Border Patrol, tropas activas en general, en fin. Esto en un rango más o menos desde junio de 2025 hasta octubre, que pues estos movimientos o despliegues han generado evidentemente controversias de todo tipo, políticas, legales, por violar, insisto, la Post Comitatus Act, pero bueno, en términos generales, pues ha habido despliegues, ¿no? Por ejemplo, en Los Ángeles, ¿qué fuerzas se desplegaron? Guardia Nacional y Marines, tropas activas, Policía Federal, DHS, Border Patrol. Esto fue en junio, ¿no? Con expansiones en septiembre. Supuestamente el propósito principal, proteger edificios federales durante protestas contra políticas de inmigración, entrenamiento militar, notas, desafíos legales en Corte Federal. Newsom lo llamó ilegal inmoral y un crimen en... eh, decía que había un crimen en declive previo, ¿no? También ha habido despliegues en Washington, 2.000 elementos de Guardia Nacional. Esto fue en agosto de 2025, supuestamente para patrullaje en áreas turísticas y contra crimen, control de protestas. Eh, algunos temas ahí, control federal único en DC, alcaldesa Bowser critica falta de entrenamiento. Portland, Oregon, 200 elementos de Guardia Nacional, esto en septiembre de 2025. Se anunció la llegada el 28 de septiembre, me parece, o en octubre, con el pretexto de proteger instalaciones de ICE ante protestas pacíficas. Un juez bloqueó temporalmente, gobernadora Cuauhtémoc, no hay insurrección, Trump llamó a la ciudad devastada por la guerra.
Memphis, Tennessee, Guardia Nacional, esto en septiembre igual, pretexto, combate al crimen en ciudad. O sea, todo el pretexto es más o menos el mismo, ¿no? Igualmente acá la policía local reportó crimen en mínimo de 25 años. Alcalde trabaja con federales, pero hay protestas locales. Y en Chicago, Illinois, 300 elementos de Guardia Nacional. Esto, insisto, fue apenas ayer. Igualmente, pretexto de control de protestas en barrios como Little Village, redadas de inmigración y demás, ¿no? Demanda de Illinois y Chicago contra el despliegue, gobernador Pritzker. Invasión, ¿no? Dice, homicidios, dice, bajaron 31%. Otras ciudades amenazadas o en consideración está Baltimore. Amenaza de Guardia Nacional, gobernador Moore rechazó y aumentó recursos estatales. San Francisco y Oakland, California. Planes en evaluación para septiembre-octubre. Parte de expansión en California, bloqueada parcialmente por juez. Nueva York y New Orleans, mencionadas en consideraciones para crimen callejero sin despliegue confirmado, ¿no? Estos son los despliegues en general. Insisto, haciendo recapitulación de ciudades mencionadas: LA, Washington, D.C., Portland, Oregon, Memphis, Tennessee, Chicago, Illinois, Baltimore, San Francisco, Oakland, Nueva York, Nueva Orleans también como posibilidades. Esto es el escenario, un escenario complicado, un escenario de alto riesgo. Y ya terminamos, no sin antes la cereza del pastel, que no me parece menor, simplemente para terminar de concluir y rematar. ¿Cuál es la situación real que puede, insisto, terminar o derivar en... Híjole, esperemos no, la verdad es que, insisto, digo, como creo que nunca debemos de convertirnos en aquello que tanto criticamos. Si bien mexicanos y estadounidenses tenemos una historia complicada, yo no les deseo a la ciudadanía gringa que sucedan cosas negativas contra ellos, contra su territorio. Creo que, insisto, tenemos una relación complicada ahí, estadounidenses y mexicanos. Creo yo se había llevado de manera pacífica durante muchos años. Habíamos alcanzado, creo yo, a relativamente convivir en paz, hasta ahora que parece que hay personas o figuras políticas que parece que quieren ahora tomar otro rumbo y echarle leña al fuego. No por ello, insisto, yo les deseo cosas negativas al pueblo estadounidense, a la nación estadounidense, pero es complicado ignorar las señales, ¿no? Estas red flags que yo empecé hablando, de cosas que parece que se van cumpliendo todas en esta lista, en este checklist, parece que pues se va cumpliendo y le vamos palomeando cada una de las cosas que representan riesgos y que se va concretando ciertas amenazas. Pero esperemos que esto no derive, no escale, insisto, simplemente como un buen vecino mexicano que no desea ver que el vecino gringo está sufriendo, ¿no? Lo digo de verdad. En este sentido, este comentario tampoco se entienda en el sentido de amarillismo ni de querer echar más leña al fuego, que ya de por sí tenemos bastante incendios. Lo digo en el sentido simplemente de tener prudencia e inteligencia y de también tener dignidad. Creo que es muy importante, pero jamás con un sentido de querer echar más leña al fuego, que precisamente es lo que creo que debemos de evitar. No por ello podemos ignorar, insisto, las red flags, y que son grandes red flags que, insisto, si no cuidamos lo suficiente y si los estadounidenses no son lo suficientemente sabios para cuidar esa situación, pues puede derivar, insisto, en que se vuelva realidad la película de Alex Garland, de Civil War, ¿no? En este sentido, con este video cierro, y no es menor, que es el arresto de veteranos estadounidenses que dan un mensaje, y no es un mensaje cualquiera. Me parece muy impactante y muy potente el mensaje que dan, y es esta escena y este símbolo de cómo los arrestan me parece en realidad algo preocupante, por lo que empecé hablando y de lo que fue todo este video, ¿no? La reunión en Cuántico de Trump,
un viraje en esta línea, pero donde también da miedo ver quiénes se alinean y quiénes no, y los que no se alineen terminan siendo pues maltratados y pues tratados con, aunque sean veteranos, con altas faltas de respeto. Es el caso de estos veteranos. You have an obligation to the Constitution of the United States. I'm a disabled veteran. There's a genocide! There's a genocide! Stop! You are all complicit in genocide. Ma'am, you're not allowed to film in here. We told you this earlier. You're complicit in a genocide! You're complicit in a genocide! Eddie, there's a genocide! Eddie! Eddie, there's a genocide! Come on, Eddie! There's a genocide! You're complicit in genocide of the Palestinian people! You are complicit! Come on, Eddie! Eddie, help us! Eddie, help us save them! Come on, Eddie! The Israeli terrorists are committing a genocide, and the U.S. Congress and Senate are complicit in funding the bombs that are forcing children to be slaughtered and massacred. Shame on this government. The United States of America is complicit in genocide. The Israeli terrorists are forced starving children. If they'll arrest Stop the veterans, they'll bombs. arrest you. Stop the bombs! Stop the bombs! Stop! Shame on you! You're complicit! This is your legacy! This is your legacy! Why are they arresting you? Arresting us for speaking out against genocide. Stop the bombs! The U.S. Stop the Congress bombs! is paying for the Stop death of children, slaughtering babies! women and children. Stop slaughtering babies! We are being arrested right now for interrupting a foreign affairs hearing on nominations because the U.S. is complicit in genocide. They are complicit in the slaughter of babies. When the United States Congress comes after veterans, they will come after you. Every American sitting at home right now needs to realize that you are paying for a genocide. Rise up! Rise up, America! Rise up! It is time to take back this country from these corrupt politicians. It is time. It is beyond time. We're going out to the loading dock. Bueno, terminamos. Se hizo de noche. Es muy impactante, ¿no? Cada vez que veo este video es sorprendente. El impacto, el mensaje, el símbolo, la autoridad de quien viene, ¿no? Simplemente para hacer honor al valor de este par de veteranos del ejército. Pues esto fue en esta audiencia, en el Senado, ¿no? Donde denuncian todo esto, el apoyo a Israel, a la guerra en Israel, acusan por supuesto al gobierno de estar financiando un genocidio, y son dos veteranos sumamente valientes, por una parte Anthony Aguilar, por otra parte Josephine Guilbeault, me parece que es la pronunciación, que interrumpieron esta audiencia en el Senado y que bueno, dan este mensaje tan contundente, tan poderoso, tan preocupante, tan alarmante, porque no olvidemos, muchas veces nosotros desde acá como analistas pues hablamos de esto diario, pero cuando lo escuchamos ya y de repente confirmamos, ¿no? Que ya no es conspiración, que ya no nos estamos nosotros haciendo ideas equivocadas, cerradas, y que además viene de una autoridad de este nivel, de este calado, con esta honorabilidad, ¿no? Tú ves cómo los están arrestando cuando traen a todos sus reconocimientos, sus medallas prácticamente en el pecho, y que te están diciendo una verdad que, insisto, los analistas ya la conocemos, pero cuando ellos lo dan el mensaje y lo dan así en el momento en que están siendo arrestados, pues es algo que creo yo que si nos hacía falta un pretextito para preocuparnos, pues imagínense, ¿no? Entonces esto, ver este tipo de casos dentro, al interior de los Estados Unidos, insisto, es preocupante porque si por algo empieza a haber caos dentro de los Estados Unidos, pues lo demás es historia.
el mundo se volverá un absoluto caos. Y dentro de los principales, donde puede empezar evidentemente este caos, es en nuestro querido México. Así que insisto, pues estemos pendientes, estemos alertas y estemos despiertos.